Hola amigos, bienvenidos a su canal Hipersoluciones, al segundo video para física de tercer año, unidad de nivelación, y en el día de hoy vamos a hablar de las operaciones con potencia. De la potenciación hay que decir que es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal llamado base tantas veces como lo indique tu número, que se llama exponente. Así en el ejemplo vemos que tenemos 3 elevado a la 5, lo que significa que debemos multiplicar el 3 por sí mismo 5 veces para obtener al final el resultado de 243. Con respecto a las propiedades de potenciación, tenemos entonces todo número elevado a la 0 da 1. Por ejemplo, 2 elevado a la 0 da 1, menos 3 elevado a la 0 da 1, 10 elevado a la 0 da 1. La otra propiedad dice, todo número elevado a la 1 da el mismo número. Por ejemplo, 2 elevado a la 1 da 2, 7 elevado a la 1 da 7, y menos 4 elevado a la 1 da menos 4. La otra propiedad importante es la denominada producto de potencias de igual base. Y entonces el procedimiento es el siguiente. Se coloca la misma base y se suman de forma algebraica los exponentes. Recordando que signos iguales se suman las cantidades y se coloca el mismo signo. Y signos diferentes, entonces lo que tenemos que hacer es restar las cantidades y colocar el signo del número mayor. Veamos algunos ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, la letra A dice 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 9. Es un producto de potencias de igual base. En este caso es 5. Entonces lo que hacemos es que colocamos el 5 y sumamos los exponentes de cada uno de esos 5. Es decir, 3 más 9, lo cual da 5 elevado a la 12. En la letra B tenemos 8 a la menos 2 por 8 elevado a la 3. Entonces un producto de potencias de igual base. En este caso la base es 8. Se coloca la misma base y se suman algebraicamente los exponentes. En este caso sería menos 2 más 3. Como los signos son diferentes, entonces se resta y se coloca el signo de mayor. 3 menos 2 da 1 y el signo del 1 sería positivo, que no se coloca porque está sobreentendido. Y 8 elevado a la 1 da 8. En el ejemplo C tenemos menos 3 elevado a la 8 por menos 3 elevado a la 11. Entonces, nuevamente es un producto de potencias de igual base. Coloco la misma base, en este caso es menos 3, y sumo algebraicamente los exponentes, 8 menos 11. Como los signos son diferentes, se resta y se coloca el signo del número mayor. Entonces sería 11 menos 8 son 3, y el signo del número mayor es el negativo del 11. Por tanto, queda menos 3 elevado a la menos 3. La otra propiedad importante es la división de potencias de igual base. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre colocar la misma base y ahora vamos a restar los exponentes. En este caso, 5 elevado a la 6 sobre 5 elevado a la 2 es lo mismo que 5 y resto los exponentes. 6 menos 2, lo cual me da 5 elevado a la 4. En la letra B, el ejemplo B, tenemos entonces menos 3 elevado a la 6 entre menos 3 elevado a la 4. Es una división de potencias de igual base. En este caso es menos 3 la base. Y entonces, ¿qué hago? Coloco la misma base en menos 3 y resto los exponentes. 6 menos 4. Con lo cual me da menos 3 elevado al cuadrado. Otra propiedad importante tiene que ver con potencias de exponentes positivos o negativos. Entonces, ¿de qué va esta propiedad? Dice que toda potencia de exponente positivo o negativo se puede pasar al numerador o al denominador cambiando su signo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en la letra A tenemos 1 sobre 10 elevado a la 9. Entonces, yo lo voy a pasar al numerador, en este caso de la fracción, pero tengo que cambiar el signo del exponente. Se cambia el signo del exponente. 10 elevado a la menos 9. En la letra B, fíjense cómo tenemos 8 sobre 10 elevado a la menos 3. Paso ese 10 elevado a la menos 3 al numerador, pero al cambiarlo tengo que cambiarle el signo al exponente. En este caso sería 10 elevado a la 3. Y tenemos ahora 7 por 10 a la menos 4. Si yo quiero pasar ese 10 a la menos 4 al denominador de una fracción, de la fracción, lo paso, pero entonces cambio el signo del exponente. Entonces tienen que estar pendientes de que lo que se cambia es el signo del exponente. Si está el numerador en el denominador, debo siempre cambiar el signo del exponente. Y ahora hablamos un poquito de lo que es potencia de una potencia. Para efectuar la potencia de una potencia, entonces se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. En el ejemplo A, entonces tenemos 4 elevado a la 3
elevado a la 5. Entonces colocamos la misma base, que en este caso es 4, y multiplicamos 3 por 5 en los exponentes, con lo cual nos queda 4 elevado a la 15. En la letra B tenemos entonces menos 2 elevado a la 2 elevado a la 6. Entonces colocamos la misma base, que es menos 2, y multiplicamos esos exponentes, 2 por 6. Y finalmente nos queda menos 2 elevado a la 12. Otras operaciones importantes son las operaciones con números expresados en notación científica, lo cual es sumamente importante que el estudiante quiera la habilidad en manejar este tipo de expresiones. Entonces vamos con la suma y resta de números expresados en notación científica. Si los sumandos tienen la misma potencia de base 10, sumamos o restamos los números que preceden a las potencias de 10. Entonces, por ejemplo, la letra A, 5 por 10 elevado a la 2 más 4 por 10 elevado a la 2. Fíjense cómo ambos términos tienen la misma potencia, 10 elevado a la 2. En ese caso, lo que se hace es que se suma el 5 y el 4, y eso se multiplica por 10 a la 2, con lo cual nos resulta 5 más 4, 9 por 10 a la 2. En el ejemplo B tenemos 8 por 10 elevado a la menos 3 más 2 por 10 elevado a la menos 3. Tenemos entonces la misma potencia en ambos términos, 10 a la menos 3. Lo que se hace, se suman las cantidades que están antes de la potencia, en este caso 8 más 2, se multiplican por 10 a la menos 3, con lo cual nos da 0,01. En la letra C tenemos entonces 3 por 10 elevado a la 4 menos 2 por 10 elevado a la 4. En este caso las potencias son iguales, 10 a la 4. Lo que se hace en este caso es que se restan los números que preceden a la potencia, es decir, 3 menos 2 se multiplica por 10 a la 4, con lo cual da 3 menos 2, 1, y 10 a la 4 se queda igual. Y en la letra D ocurre lo mismo ahora, 5 por 10 elevado a la menos 6 menos 3 por 10 elevado a la menos 6, lo cual da 5 menos 3 por 10 a la menos 6, que es igual a 2 por 10 a la menos 6. Ahora bien, ¿qué ocurre si los sumandos no tienen la misma potencia base 10? Entonces lo que se va a hacer es que se reduce al mayor de los órdenes y se suman o se restan los números que preceden a las potencias de 10. En realidad lo que se hace cuando las potencias no son iguales es, mediante un artificio matemático, llevarlo al caso anterior, llevarlo a que las potencias sean iguales. Veamos, o lo vamos a explicar mejor con un ejemplo. Fíjense la letra A. 5 por 10 elevado a la 2 más 3 por 10 elevado a la 4. Entonces es evidente que los números dados no tienen la misma potencia. Fíjense que la de 5 es 10 a la 2 y la de 3 es 10 a la 4. Entonces no son iguales. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nosotros vamos a escoger el mayor exponente de esa potencia. En ese caso es 10 elevado a la 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar y dividir el número que no contenga esa potencia, es decir, que no esté elevado a 10 a la 4. En este caso es el 5 por 10 a la 2. Entonces, ese 5 por 10 a la 2 se va a multiplicar por 10 elevado a la 4 y a su vez se va a dividir por 10 elevado a la 4. Entonces, en, así las cosas, tenemos que 5 por 10 a la 2 por 10 elevado a la 4 entre 10 elevado a la 4. Observen que es lo mismo que 5 por 10 elevado a la 2, y me voy a traer el denominador al numerador. En este caso sería 10 elevado a la 4. Cuando lo pase al numerador debo cambiar el signo. Entonces en el primer factor tenemos 5 por 10 elevado a la 2 por 10 elevado a la menos 4, porque me lo traje del denominador al numerador y le cambié el signo, por 10 a la 4, que es el factor que viene multiplicando a él. Todo eso es igual entonces a 5. Observen ahora que en el paréntesis que contiene el 5 tenemos un producto de potencias de igual base. Tenemos 10 elevado a la 2 por 10 elevado a la menos 4. Lo que se hace entonces es que se coloca la misma base y en este caso se suman algebraicamente los exponentes. 5 por 10 elevado a la 2 menos 4 por 10 a la 4. Entonces lo que hacemos ahora es resolver la resta algebraica de la potencia 10, en este caso sería 5 por 10, y 2 menos 4 es menos 2 por 10 a la 4. ¿Qué pasa ahora? Que 5 por 10 a la menos 2 es lo mismo que 0,05 por 10 elevado a la 4. Este resultado final, es decir, 0,05 por 10 a la 4, yo lo tengo que sustituir en la expresión original, en la primerita que me dan,
Entonces, donde aparezca, por ejemplo, en la letra A arriba dice 5 por 10 a la menos 2 más 3 por 10 a la 4. Entonces, donde aparezca 5 por 10 a la 2, yo lo sustituyo por 0,05 por 10 elevado a la 4, más 3 por 10 a la 4 que ya estaba ahí. Entonces, si se fijan, ahora hemos convertido la operación en el caso anterior. ¿Por qué? Porque ahora ambos términos tienen la misma potencia, 10 elevado a la 4. Entonces lo que hacemos es nada más sumar los números que preceden a la potencia y multiplicar por esa potencia, es decir, 0,05 más 3 por 10 elevado a la 4, lo cual es igual a 3,05 por 10 elevado a la 4. Otro ejemplo del mismo caso es, por ejemplo, 8 por 10 a la 3 más 3 por 10 a la 2. Observen que los números dados no tienen la misma potencia. Uno es 10 elevado a la 3 y el otro es 10 elevado a la 2. Así que esto corresponde al segundo caso. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar cuál es el exponente cuál es el mayor exponente de la potencia. En este caso es 10 elevado a la 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el término, multiplicar y a dividir el término que no contiene a 10 elevado a la 3 por esa potencia de 10 elevado a la 3. Entonces, en este caso tenemos que sería 3 por 10 elevado a la 2 por 10 elevado a la 3 entre 10 elevado a la 3. Entonces, nuevamente, colocamos 3 por 10 elevado a la 2 y ahora ese 10 elevado a la 3 que está en el denominador de mi fracción lo paso al numerador, teniendo cuidado de cambiarle signo. Entonces nos queda 3 por 10 elevado a la 2 por 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la 3. Entonces resuelvo, hago todas las operaciones, ¿verdad? Tengo un producto de potencia de igual base, sumo algebraicamente los exponentes y al final me queda que eso es igual a 0,3 por 10 elevado a la 3. Entonces, esa expresión yo la voy a sustituir en la expresión original, en la suma original que está indicada arriba con la letra B. Donde aparezca 3 por 10 a la 2, yo debo colocar 0,3 por 10 a la 3. Entonces me queda 8 por 10 elevado a la 3 más 0,3 por 10 elevado a la 3. Entonces, fíjense que ahora se convierte en el primer caso, ¿verdad? Tienen la misma potencia de base 10, en este caso ambos están elevados a 10 a la 3. Entonces lo que se hace es que se suman los números que están antes de la potencia, 10 elevado a la 3, y luego se multiplica por esa potencia. En este caso sería 8 más 0,3 por 10 a la 3. Y el resultado nos queda 8,3 por 10 elevado a la 3. La otra propiedad importante es el producto de números expresado en notación científica. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre multiplicar los números, ¿verdad? De los primeros factores y después se multiplican las potencias, teniendo en cuenta que se trata de potencias de igual base. Por ejemplo, en el caso A tenemos 1,5 por 10 elevado a la 3 por 3,6 por 10 elevado a la 5. Entonces, como es un producto de números expresados en notación científica, lo que hago es multiplicar 1,5 por 3,6 y luego multiplico 10 a la 3 por 10 a la 5, que como es un producto de potencia de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes, entonces sería 3 más 5. Luego 1,5 por 3,6 da 5,4 por 10 y 3 más 5 serían 8. Entonces el resultado es 5,4 por 10 elevado a la 8. En el caso B tenemos 8,4 por 10 elevado a la menos 3 por 3,2 por 10 elevado a la 6. Entonces, como es un producto de números expresados en notación científica, multiplico primero los primeros factores, es decir, 8,4 por 3,2 y después multiplico las potencias. Y como son de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. De manera que 8,4 por 3,2 es 26,88 y 10 menos 3 más 6 es 10 elevado a la 3. Para dividir números expresados en notación científica se procede de forma similar, solo que ahora vamos a tener que restar los exponentes. Lo que, lo que se debe hacer entonces es primero dividir los primeros números, ¿verdad? Y luego dividimos las potencias teniendo en cuenta que son de igual base. Así las cosas tenemos, por ejemplo, 2,3 por 10 elevado a la 4 entre 1,2 por 10 elevado a la 2. Entonces dividimos los números. 2,3 entre 1,2 es 1,9.
y 10 a la 4 entre 10 a la 2 se coloca la misma base y se restan los exponentes 4 menos 2. El resultado da entonces 1,9 por 10 a la 2. En el ejemplo B ocurre lo mismo, menos 3,5 por 10 a la 7 entre 1,7 por 10 a la 3. Entonces, primero dividimos los números. Observen que aquí tenemos que aplicar la regla de los signos. Menos entre más da menos. 3,5 entre 1,7 es 2,05. Y 10 a la 7 entre 10 a la 3 se coloca la misma base y se restan los exponentes. 7 menos 3. Al final el resultado da menos 2,05 por 10 elevado a la 4. Y ya la última propiedad es la que se refiere a potencia de una potencia cuando un número está expresado en notación científica. Entonces, básicamente lo que se hace es multiplicar el primer factor, se multiplica su exponente por la potencia. Y luego se coloca la potencia de 10 y se multiplica el exponente de la potencia de 10 por el exponente de la potencia exterior. Suena un poco enredado, pero en realidad es muy fácil. Por ejemplo, fíjense, el caso A, 5,3 por 10 elevado a 3 elevado a la 4. Entonces lo que tengo que hacer es elevar 5,3, ¿verdad?, a la 4 y elevar luego 10 a la 3 a la 4. Entonces al final lo que se hace es desarrollar esa potencia. En este caso sería 5,3 que tiene como exponente 1, no se coloca porque está sobreentendido, pero aquí lo colocamos por razones didácticas. Entonces sería 5,3 elevado a la 1 elevado a la 4, lo mismo que 5,3 por 1 por 4 por 10. Y entonces ese 10, fíjense que va multiplicando el exponente 3 por 4. Al final entonces tenemos 5,3, 1 por 4 da 4, por 10 y 3 por 4 da 2. Y de igual forma ocurre con el ejemplo B. Bueno, vamos a mostrar parte del desarrollo de los ejercicios propuestos por el libro de Libret y de William Suárez. No voy a comentar gran parte de los ejercicios, sí les voy a dar tiempo para que los vean y pues tengan tiempo de copiar o de entender. Por ejemplo, de estos cuatro solamente voy a comentar la letra A. Dice, desarrolle cada una de las potencias dadas. Entonces, de acuerdo a las propiedades que hemos enunciado anteriormente, por ejemplo, 10 elevado a la 3, entonces eso significa que debo multiplicar 3 veces por sí mismo a 10 y obtener el resultado. 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Otro ejercicio interesante es el que dice coloca en el numerador todas las potencias de base 10 que aparecen en el denominador y efectúa luego las operaciones que te quedan. Puedes utilizar otro procedimiento si así lo deseas. Entonces estos ejercicios básicamente se basan en que debo pasar el número que está en el numerador eh, perdón, el número que está en el denominador al numerador, pero para hacerlo lo cambio de signo. Entonces, por ejemplo, la letra A dice 10 elevado a la menos 1 entre 10 elevado a la menos 2. Entonces sería 10 elevado a la menos 1 y ese 10 a la menos 2 lo paso al numerador, pero al pasarlo al numerador tengo que cambiarlo de signo. Entonces quedaría como 10 elevado a la 2. ¿Qué tengo ahora? Tengo ahora un producto de potencia de igual base. Coloco la misma base, que en este caso es 10, y sumo algebraicamente los exponentes, menos 1 más 2. En este caso sería como los signos son diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. 2 menos 1 da 1 y el signo de ese 1 es positivo y no se coloca porque está sobreentendido. Adicionalmente, cualquier número elevado a la 1 da el mismo número, en este caso 10 elevado a la 1 es 10. Otro de los ejercicios de libre propuesto dice que escribe en notación científica y efectúa las operaciones. La letra A dice 0,025 por 1,5. Entonces en este caso 0,025 es lo mismo que 2,5 por 10 a la menos 2. Aquí tienen que repasar el video pasado, el video 1, en el cual se aprendieron a escribir números de notación científica. Entonces, una vez que expreso 0,025 como notación científica, lo multiplico por 1,5. Y bueno, se multiplica 2,5 por 1,5 y se mantiene constante la potencia de 10 a la menos 2. Se multiplica 2,5 por 1,5 es 375 y 10 a la menos 2 queda igual.
En el caso, en la letra B, entonces fíjense que tenemos 0,0008 elevado al cuadrado por 2,8 por 10 a la menos 2. Entonces debemos expresar 0,0008 en notación científica, lo cual es igual a 8 por 10 elevado a la menos 4 al cuadrado por 2,8 por 10 a la menos 2. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar las propiedades de potencia de números expresados en notación científica. En este caso, el 8 por 10 a la menos 4 a la 2 es una potencia de números expresados en notación científica. Voy a elevar cada uno de esos factores al 2, es decir, 8 elevado a la 2 por 10 y se multiplica menos 4 por 2. Y el factor 2,8 por 10 a la menos 2 queda igual. Desarrollo todos esos resultados y al final me queda que eso es igual a 1,792 por 10 a la menos 8. Otro ejemplo dice, efectúa las operaciones que se te indican, 0,5 por 0,2 por 1,3. Entonces, la idea es que yo utilice la notación científica, aunque esto lo pueden meter en la calculadora, igual va a resultar. Pero se trata de que el estudiante desarrolle habilidades en la operación de números en notación científica. En ese caso, expreso a 0,5 en notación científica, es lo mismo que 5 por 10 a la menos 1, 0,2 en notación científica es 2 por 10 a la menos 1, y el 1,3 lo voy a dejar igual. Entonces, en ese caso lo que hago es, fíjense que tengo un producto de números expresado en notación científica. Entonces, lo que yo hago es multiplicar los números 5, el 2 y el 1,3. Y los otros, en el otro factor, coloco las potencias 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1. Entonces, ahí, cuando yo multiplique 5 por 2 por 1,3 me va a dar 13. Y en las potencias, se dice que son un producto de potencia de igual base, se coloca la misma base y se suman algebraicamente los exponentes. En este caso, menos 1, menos 1. Como son de igual signo, viene dando entonces menos 2. Entonces tenemos 13 por 10 a la menos 2. Pero ¿qué pasa? Que 13 se puede expresar como 1,3 por 10 a la 1 por 10 a la menos 2. Entonces ahora me queda el producto de potencia de igual base, 10 a la 1 por 10 a la menos 2. Coloco la misma base y sumo algebraicamente los exponentes 1 menos 2. Entonces me queda que eso es igual a 1,3 por 10 a la menos 1. En la letra B entonces tenemos 1,4 elevado al cuadrado por 0,3 elevado al cuadrado por 0,8. Como les digo, esto lo pueden colocar en la calculadora y va a resultar igual, pero la idea aquí a este nivel es ejercitar un poco la notación científica, que es un tema vital de la física de tercer año y de las físicas que van a venir luego. Entonces lo que hago ahí es desarrollar 1,4 al cuadrado, eso da 1,96, y luego 0,3 lo expreso en notación científica, viene dando 3,3 por 10 a la menos 1 y 0,8 también lo expreso en notación científica, lo cual es 8 por 10 a la menos 1. Entonces, en la siguiente línea me queda 1,96. Observen que ahora voy a aplicar potencia de una potencia, un número expresado en notación científica, elevo cada uno de los factores al exponente que se encuentra fuera del paréntesis, en este caso sería 3 a la 2 y 10 a la menos 1 por 2 daría 10 menos 1 por 2 y 8 por 10 a la menos 1 se queda igual. Entonces, al final lo que hago es aplicar todas las propiedades, ir desarrollando y al final me queda que eso es lo mismo que 1,4112 por 10 a la menos 1. Otro de los ejercicios dice efectúa las operaciones que se te indican, en este caso la letra A, tenemos entonces una suma de números expresados en notación científica. Tenemos que estar pendientes de qué caso se trata. Entonces, si son de igual potencia o de diferente potencia. Como este es el caso de diferente potencia, lo que hacemos es identificar cuál es el exponente mayor. En este caso es de 10 a la menos 2. Entonces lo que hacemos es dividir todos los números que no contengan 10 a la menos 2, multiplicamos y dividimos por 10 a la menos 2. En este caso es 4, que es lo que aparece ahí en la segunda línea del procedimiento. 5 por 10 a la menos 2 más 4 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 2. En la siguiente línea lo que hago es pasar ese 10 a la menos 2 en el denominador
al numerador, pero al pasarlo tengo que tener cuidado de cambiar el signo, es decir, me tiene que quedar 10 elevado a la 2 y sigue 10 a la menos 2 que ya estaba ahí. Luego voy a resolver esa operación, es decir, me queda 5 por 10 a la menos 2 más 4. Fíjense que dentro del paréntesis tengo un producto de potencia de igual base, coloco la misma base que en este caso es 10 y sumo algebraicamente los exponentes, menos 3 más 2. Y el 10 a la menos 2 queda igual. Resuelvo las operaciones y me queda entonces que es 5 por 10 a la menos 2 más 0,4 por 10 a la menos 2. Fíjense que en este paso ya estos dos números tienen la misma potencia. Ambos están elevados, pues están multiplicados, perdón, por 10 a la menos 2. Entonces lo que se hace es que se suman los números que preceden a la potencia 5 más 0,4 y se multiplica por 10 a la menos 2, lo cual resulta 5,4 por 10 a la menos 2. Suscríbete y dale like para apoyar este canal. Hipersoluciones.